Le doy la bienvenida y los saludo a todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, medio dormido, pero ya a esta hora. Y más en Bogotá que se levantan temprano. Me encanta porque hoy me toca dar la tercera charla de esta serie. Aquellos que tal vez no se conectaron online o no pudieron ver el mensaje en YouTube de las primeras dos charlas, se las recomiendo. Y voy a estar haciendo alusiones a algo que tanto Paco y Andrés estuvieron enseñándonos en esta serie. Y hemos explorado juntos como familia y gracias a ellos elementos claves para nuestra espiritualidad, para nuestra relación con Dios. Y esos elementos fueron la importancia de la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿No? Ok. Sí, algunos vieron, bien. La importancia de la Biblia, lo importante que es para nosotros la Biblia. Y ahí se los recomiendo, miren la charla de Andrei, hace un excelente trabajo para poder enseñarnos sobre la importancia de la Biblia. También vimos el elemento del regalo de la salvación por medio de Cristo. Pero hoy me toca hablar de algo que es importante para entender la verdadera salvación, ¿no? O por qué fue tan importante la salvación, por qué fue tan importante que Dios venga y nos salve a cada uno de nosotros. Y la gran pregunta es, y te la hago para que empieces a que no sea solamente un monólogo, a pensar de qué te salvó Dios. ¿De qué me salvó Dios? ¿De qué nos salvó como iglesia Dios? La respuesta para mí es muy clara, y creo que en el mensaje de Paco lo dijo, y es que nos salvó del pecado. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Bien? Nos salvó del pecado. Y eso es lo que nos rompe a nosotros nuestra relación con Él. Distorsiona el propósito de Dios para mi vida, para tu vida, para nuestra vida. El pecado es aquello que nos quita esa relación sana con nuestro Señor. Bienvenidos Local Online, bienvenidos Sogamoso, bienvenido Panamá, Cuernavaca, Barranquilla, sé que hay muchos allá, Nueva York y cada uno de ustedes. Hoy quiero hablarles sobre algo que lidiamos todos y es el pecado. Todos. No se salva nadie de lidiar contra el pecado. Y el título de esta charla le puse No todo está perdido. Piensen nuevamente, porque la primera pregunta fue ¿de qué te salvó Dios? Pero ahora quiero que te preguntes sobre qué es el pecado para ustedes. ¿Qué es el pecado? Esta pregunta me la hice en el 2017. La tengo muy marcada porque fue un antes y un después en mi relación con Dios. Yo recibí al Señor de muy chiquito, vengo de una familia cristiana de toda la vida. Me habían enseñado en escuela dominical, me imagino que en Local Play en algún momento también le van a enseñar sobre qué es el pecado a los chicos. Desde muy chiquito a mí me enseñaban sobre qué era el pecado. Pero tenía alrededor de 25 o 26 años cuando realmente me hice esta pregunta y que no es para nada fácil. Es más, cuando empecé el seminario y empecé a estudiar, a conocer de Dios, porque ese fue mi anhelo al empezar a estudiar teología, una de mis primeras investigaciones en una de las materias, ¿a que no saben de qué fue? Del pecado, muy bien, del pecado. Era algo que estaba en mi mente, era una pregunta que una y otra vez aparecía. Y ojo, no de la manera correcta. Aparecía porque les cuento una historia. Por 4 o 5 años
viví en pecado, ¿no? Es una frase muy dura. Yo servía en la iglesia, oraba al Señor, tenía una relación con Él, pero no era sana. Por 4 o 5 años viví con un pecado arraigado, muy fuerte en mi vida, y les cuento que fue muy difícil salir de ahí, muy difícil. Pero la gracia de Dios es increíble, y gracias a Dios Él me ayudó a poder salir de eso que lamentablemente lastimaba esa relación sana. No podía vivir en plenitud con Dios, no podía vivir una vida plena, no podía vivir una vida en libertad. Entonces lo que hace que yo me pregunte esto, que yo investigue esto en el seminario, fue porque el enemigo, luego que ya no tuvo el control en algunas áreas de mi vida, empezó con la poca estimada, creo yo, culpa. La culpa. El enemigo es experto en usar la culpa. Yo sabía que Dios me había perdonado, mi relación con Dios era totalmente distinta. Tuve la oportunidad de poder conocer a Dios de una manera increíble, de poder aprender de su escritura, de aprender a través de la Biblia lo que Él quería para mi vida. Pero el enemigo siempre iba con la culpa. Entonces, por eso fue que yo me acerqué y dije, pará, basta de esto, quiero saber qué es. Y en este trabajo, que les cuento que había hecho en mi investigación, pude sacar varias como definiciones que aparecen en la Biblia. Y una de estas, si quieren, después en su casa las pueden leer y masticarlo tranquilo, que lo encontramos en Levíticos 26:15, Deuteronomios 31:20, Gálatas 3:19, Romanos 2:3, entre otros tantos versículos. Y una de ellas es violar o desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Quién le enseñó eso alguna vez? Que eso era el pecado. ¿Quién? A ver. A mí en la escuelita dominical me decía, violar los mandamientos de Dios es pecado. Apartarse de los caminos de Dios. La rebeldía es pecado, la idolatría es pecado, la incredulidad o la falta de fe es pecado. Uy, durísimo. Durísimo. Por la duda, si no me quieren creer, pueden buscarlo en Juan 3:18, Mateo 12, 31 y 32. El egoísmo es pecado. Entre otros tantos conceptos sobre qué es el pecado o cómo vemos el pecado en la Biblia. Pero esto no me terminaba de cerrar, ¿no? Como cuando ustedes investigan o están como ahí, ¿qué pasa? Esto no me cierra, ¿y qué pasa con esto? Sí, esas son para mí consecuencias que podemos ver del pecado. ¿Y por qué digo esto? Hace un tiempo leí un teólogo alemán y yo creo que muchos de acá, si nos hemos sentado a charlar, a tomar un mate, un café, seguro que lo he nombrado. Se llama Pannenberg, que si usted quiere agarrar y leerlo y volar de los conceptos de Dios, se lo recomiendo. Pero Pannenberg dijo algo que se lo voy a parafrasear para que sea un poco más sencillo para mí y para ustedes, sobre para él cuál era la raíz de todo esto. Y acompáñenme, creo que están ahí, ¿sí? Para leerlo. Y dice, cuando el ser humano, Pannenberg decía, ¿no? Cuando el ser humano se pone a sí mismo en el centro de todo, ocupando el lugar que le pertenece solo a Dios, rompe el orden que Él estableció. Ahora, este orgullo, ese amor desmedido por uno mismo, crea una separación de Dios. Y lo que empieza como una actitud interior, porque es interno, termina alejándonos más y más de Él, de nuestro Dios. Llevándonos a vivir como si no lo necesitáramos, en abierta oposición a su propósito para nuestras vidas. Esto, piénsenlo, ténganlo ahí, vamos a leerlo de vuelta, porque esto va a ser clave para que podamos entender las 3 ideas que quiero compartirle hoy en esta charla. Cuando el ser humano se pone a sí mismo en el centro de todo,
ocupando el lugar que le pertenece solo a Dios, rompe el orden que Él estableció. Este orgullo, ese amor desmedido por uno mismo, crea una separación con Dios. Y lo que empieza como una actitud interior, termina alejándonos más y más de Él, llevándonos a vivir una vida como si no lo necesitáramos, en abierta oposición a su propósito para nuestra vida. En esto en mente, quiero que juntos caminemos por un camino, por una ruta, por un camino, donde va a haber 3 steps, donde va a haber 3 paradas. A lo largo de este camino vamos a hablar sobre cómo empezó todo el tema del pecado, que yo creo que en mente ya tienen algunos versículos ustedes, algunas historias. Vamos a ver qué hace Jesús frente al pecado. Y por último, vamos a ver cómo no caer repetidamente en ese pecado. ¿Están preparados? ¿Los tengo? Sí, buenísimo. Así que quiero comenzar con ustedes con la primera de ellas. Y es, cuando estoy en el centro, el pecado toma el control. Y para esto, quiero que podamos leer juntos Génesis 3. A ver, no voy a tomar lección, pero ¿sabemos cómo comenzó el pecado? ¿Dónde comenzó ese tema para nosotros los seres humanos? ¿Se acuerdan? Bien, de Adán y Eva, ¿no? ¿Sí? Ok, bien. Vamos a leer, y quiero ahí que tengan sus celulares, su Biblia. A propósito, no está acá la lectura, ¿sí? Y ustedes online también, busquen sus celulares, su Biblia. En Génesis 3, del 1 al 8. Y dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Pero Dios nos dijo: no deben comer fruto del árbol que está en medio del jardín. Ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Empieza, ¿no? Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Y miren esta frase que le dice, ¿no? El enemigo ahí, Satanás, le dice: serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se lo comió. Su esposo se encontraba con ella, tampoco quedó libre, ella se le dio y él también comió. Como si se le abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Y miren esta parte. En medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor que caminaba por el jardín. Entonces al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. Y el 9. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Historia increíble. Para mí esto se lo pueden llevar a la casa tranquilamente, para estudiarlo, leerlo, tomándose un cafecito, tomándose un mate, en mi caso, y poder leerlo una y otra vez. Pero esta historia me parece excelente porque dentro de esta historia está un poco lo que la frase que le compartí hace un tiempito. Vemos que esa actitud de ponerse a uno mismo en el centro, desobedeciendo a Dios y usurpando su lugar, fíjense que dice, para no, pobrecito acá, quieren ser como Dios, ¿no? Dice, serán como Dios. Entonces el enemigo dice: tranquilo, ustedes serán como Dios. Entonces yo imagino a Adán y Eva, voy a ser como Dios.
¿Qué está de fondo ahí? ¿Qué está de fondo ahí? ¿Lo pueden detectar? Están sacando a Dios del lugar que solo le pertenece a Dios. Y esa actitud de ponerse ellos, Adán y Eva, en el centro, desobedeciendo a Dios y usurpando su lugar, puede ser vista como la raíz de todas las definiciones de pecado. Y ustedes van a estar diciendo, para, esto no me cierra. Y mira, le doy un ejemplo. Cuando era chico me decían que el pecado era mentir, ¿no? Mentir es pecado. Yo estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo. Aunque vimos hace poquito un libro que decía que el ser humano miente entre 0,9 y 1, y algo de mentiras por día. Muy loco. Pero la mentira es pecado. Y ahora, pero está bien, eso es una actitud moral, ¿no? Es como algo que yo, es algo que hago, es una acción, mentir. Pero volviendo a esta idea, el centro es porque yo no quiero sufrir o afrontar las consecuencias de mis acciones o de mis decisiones. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Que cómo se ve afuera, mintiendo. Y así lo pueden hacer con todo. Tómese el trabajo. Muchas veces decían, no, bueno, el vicio, ¿no? Es pecado. Ok. Pero ¿qué hay de fondo? Porque eso es algo que se ve externo. ¿Y saben qué? De este pecado del que yo estoy hablando, del ser humano centrándose en uno mismo, nadie es exento. Nadie. Y teniendo en cuenta esta historia de Adán y Eva, quiero reforzar esta idea, porque vemos que ellos rechazaron su autoridad a elegir su propio camino. Dios les dice algo que no hagan, y ellos eligieron hacer las cosas a su manera. Entonces rechazaron la autoridad de Dios a elegir su propio camino. ¿Y cómo vemos esto? Rebelándose contra Dios. La consecuencia, se rebelaron contra Dios. Cambiaron la voz de Dios por la de la voz de la serpiente y su propio deseo los llevó a la idolatría. Dudaron de la bondad de Dios, le dicen, no coman de este fruto. No coman de este fruto. Hay otros tantos tan ricos y tan buenos, con unas hojas así grandes, verde, hermosas. Dudaron de la bondad y la verdad de Dios, creyendo que Dios les estaba reteniendo algo bueno. ¿Quién se siente acá medio aludido? Yo. ¿Cuántas veces decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Si esto es bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben qué? Esto lleva a la incredulidad. Rompieron el mandato específico que Dios le había dado, eso se ve como desobediencia. Buscaron satisfacer su propio deseo de conocimiento y poder sin considerar las consecuencias, y eso lo llevó al egoísmo. ¿Me van siguiendo? Sí, bien. Así que el pecado para mí, y quiero que algo que ustedes se lo puedan llevar a su casa, masticarlo, leer las escrituras, procesarlo, no es solo una falta moral, no es una falta ética. Es una ruptura con Dios y con nuestro propósito. Es rebelión, idolatría, incredulidad, todo lo que mencionamos. Es aquello que nos aleja del amor de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Afecta a nuestras relaciones. Afecta a nuestras relaciones. Afecta a nuestra libertad. Yo lo viví de primera mano, como les contaba. Me costaba vivir una vida plena, libre, aún habiendo sido salvo. Aún habiendo sido salvo. El pecado es aquello que nos aleja del amor de Dios y afecta nuestras relaciones y nuestra libertad. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Tranquilo.
tranquila, no todo está perdido. Tranquilos. Aun cuando nuestras elecciones nos alejan de Dios, Él siempre está dispuesto a restaurarnos. Lo vemos en la historia de Adán y Eva. ¿Se creen que Dios no sabía lo que habían hecho? Dios se acerca y les pregunta, ¿dónde estás? Le pregunta, ¿dónde estás? Tal vez hoy vos te sientas como Adán y Eva. Tal vez, así como yo me sentí en su momento. Y hoy Jesús te esté preguntando a vos, o Dios te esté preguntando a vos, ¿dónde estás? Dios nos busca a cada uno de nosotros, pero no para condenarnos, sino para ofrecernos su gracia, para ofrecernos una nueva oportunidad. Así que tranquilo que todo no está perdido. La segunda idea que quiero compartirles, y que para mí esta es una historia increíble, que para mí da para una serie solamente para ese versículo o esa historia. Y la segunda idea es que la gracia siempre, escuchen esto, porque esto es importantísimo, la gracia siempre, pero siempre tiene la última palabra. Siempre. Y para esto, quiero que me acompañen en una bellísima historia, que está en Juan 8. Le voy a dar un tiempito. Juan 8. Juan 8, del 1 al 11. Esta historia es excelente. No saben cómo me habló Dios en todos esos años con esta historia. Dice así: y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer fue otra vez al área del templo y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús: Maestro, dedito, me lo imagino, ¿no? Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a la mujer que haga esto. ¿Tú qué dices? Ellos le decían esto para ponerlo a prueba, buscaban algo de qué acusarlo. Él sabía esto, ¿no? Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Ellos seguían preguntándole lo mismo. Qué pesado estos tipos, qué pesado. Así que Jesús se puso de pie y les dijo: el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar. Qué gracioso Jesús. La tiró y se volvió a sentar tranquilito. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí parada y le preguntó, ¿no? Jesús se puso de pie y le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Oh, ¡qué pedazo de versículo! ¡Qué pedazo de historia! En esta historia me encanta porque vemos cómo Jesús confronta el pecado. Jesús confronta el pecado. Pero ¿saben con qué? Con gracia. Confronta el pecado, pero con verdad, no con juicio. Jesús dice: ellos te condenaron, yo tampoco te condeno. Me encanta porque los fariseos buscaban acusarla, ¿no? Pero Jesús le dice: aquel
de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es increíble, ¿no? La reacción. Jesús sentado. Muchacho, el que tenga, o sea, el que no sea pecador, que tire la primera piedra. Chao, nos vemos. Me vuelvo a sentar. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Nadie, claro, nadie. Se fueron todos. Todos. Y Jesús, con una voz de compasión, si usted lee en el texto una y otra vez, con una voz de compasión, de amor, le dice, yo no te condeno. Pero escuchen esta última parte, porque esta historia siempre a veces que las queremos llevar a nuestro gusto y pecheres, diríamos nosotros. Nos quedamos con ahí. Ah, no me condenó Jesús. ¡Ja! Gracias. Pero la última frase es matadora. Es matadora. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús no es. Jesús no queda como si nada al frente del pecado. No, no le agrada. No le agrada. Hay varias cositas de esta, ¿no? Y yo creo que varios me van a escuchar muchas veces decir esto porque a veces es medio repetitivo, pero me encanta porque no se sabe los nombres de nadie, solo de Jesús. No se sabe el nombre de nadie. Los fariseos no sabemos quiénes eran, sabemos que éramos fariseos, pero no sabemos quién era. Si era José, Tito, no sabemos cómo se llamaba. Y la mujer tampoco. Entonces, creo que este mensaje es para nosotros y cada uno se puede sentir tocado por la palabra de Dios, no por mí, ni mucho menos, por Dios, por su palabra. Los acusadores, con el tema de los acusadores de los fariseos, nos recuerda que es fácil enfocarse en los errores de los demás, siempre es mucho más fácil, el dedito es mucho más fácil, mientras que ignoramos todos los nuestros. La palabra de Dios nos invita a examinar nuestro corazón antes de juzgar. Con la mujer, que tampoco sabemos cómo se llama, nos muestra que aunque el pecado nos avergüenza, se cometió adulterio y se enteraron todos. Fue un pecado expuesto. Nos avergüenza y nos pone en una posición de vulnerabilidad. Su gracia está siempre disponible para restaurarnos. Siempre su gracia está disponible para restaurarnos. Tengo otra historia y tiene que ver con estos 4 o 5 años que viví, que nunca he vivido tanta gracia, y si me emocionen disculpen, tanto amor en mi congregación como ese tiempo. Nunca viví un amor tan grande y una gracia tan grande en mi comunidad de fe. Nunca. Pecaba, iba, yo siempre le digo a mis abuelitas de Junín, de la ciudad donde yo soy, que es chiquitito, 100.000 habitantes, una iglesia pequeña, le decía, mirá, volví a pecar, ¿qué hago? Una cordobesa, que le mando saludos por si ve el video, preparar unos mates, cordobesa, y los cordobeses tienen una tonada así cantadito. Dicen, Daniel, tranquilo, vení, séntate, que voy a preparar unos mates y vamos a charlar un rato. Una gracia y un amor increíble. Sí, Jesús tiene esa gracia y ese amor, pero ¿por qué no ser nosotros canales de eso también? Porque juzgar muchas veces es más fácil, pero mirar con gracia y amor cuesta. Anhelo con todo mi corazón que seamos este tipo de iglesia. Que seamos el tipo donde Jesús esté en el centro, que donde Jesús sea nuestro ejemplo, donde podamos mirar a otro con gracia, con amor. Pero ojo, no se enojen tampoco cuando también los confrontamos.
¿no? O sea, todo bien, vení, le erraste, bueno, tranquilo, pero pará, no peques más. Estas señoras, estas abuelitas que para mí fueron las manos de Dios, la voz de Dios en mi vida, nunca terminaban la charla sin terminarme de decir, Dani, no lo hagas más. ¿Qué decisión vas a tomar? No lo hagas más, pero con un amor. Para todos, el mensaje es claro. Para vos, para mí, para Local, es que Jesús no solo perdona el pecado, sino que nos llama a vivir en santidad. No peques más. Su gracia no es una excusa para continuar en el pecado, no es una excusa para seguir pecando, sino un llamado a la transformación y a una vida que refleje la luz de Dios. ¿Saben qué? ¿A qué no saben? Tranqui, no todo estás perdido. Su gracia está hoy acá, esta mañana. Su gracia y su amor está hoy en esta mañana para levantarte y ayudarte a caminar en esa transformación. Y por último, vimos cómo comenzó todo, la raíz del pecado, ¿no? Cómo es el enemigo medio astuto para hablarnos, nos conoce. Vimos la segunda idea, lo que hace Jesús frente al pecado, cómo debemos comportarnos nosotros frente al pecado y cómo ser una comunidad frente a aquellos que pecamos. Y por último, es que el pecado, escuchen esto, el pecado no es el fin del camino. Yo no sé si muchas veces el enemigo te ha taladrado tu cerebro, ha taladrado tu corazón con la culpa. No sé cuántas veces el enemigo se puso delante tuyo en el mejor momento donde ya había superado todo y te viene con la culpa. A mí fue muchas veces. ¿Saben qué? Díganle a nuestro querido enemigo que el pecado no es el fin del camino. El pecado no es el fin del camino. Y obvio, ¿qué ejemplo voy a dar? Jesús. Acompáñenme a leer Hebreos 4, 15 al 16. Y vuelvo a hacer un paréntesis. Miren la prédica de Andrei. Y vuelvan después a escuchar esta prédica, porque va a quedar grabada. Y vuelvan a leer este pasaje conmigo. ¿Sí? En su casa. 4, 15 y 16 dice: Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Jesús fue tentado, pero no pecó. Y yo por dentro, cuando preparaba este mensaje, decía, pero claro que no pecó. Claro, porque él sabía quién era. Él sabía el lugar que tenía Dios en su vida. Él sabía el lugar que tenía Dios en su propósito con Jesús en la tierra. Jesús sabía quién era Dios. Jesús sabía qué estaba haciendo. Aún cuando dijo Jesús dijo, Dios, pasa de mí esta copa, aún así tomó la decisión de seguir con su propósito. Con el propósito de Dios, no de Jesús. Porque si era Jesús, estoy seguro que tal vez digan, ay Dios, otro tiempito. Claro que no pecó, porque él tenía claro quién era. Superar la tentación no se trata de evitar sentirla. ¿Sí? Superar la tentación no es evitar sentirla. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron tentados?
muchas. Hay a veces que pude superarlo. No lo digo con orgullo, ¿no? Porque Dios me ayudó mucho. Pero otras tantas no. Entonces, quiero compartirles algo que me ayudó mucho a mí. Y son estos 3 puntitos o pasos, ¿no? El tema de pasos a veces es muy como, bueno, hace estos 3 pasos y no va a pasar, ¿no? Parece medio así. Le digo 3 pasos, pero es un trabajito, no es como, bueno, hago esto, bato los huevos, tiro la harina, pongo aceite y sale una pizza. No, un poquito más difícil, pero se los quiero compartir para que lo tengan fresco. La primera, reconozcamos la tentación y enfrentémosla con la verdad. Eso hizo Jesús cuando fue tentado. Por eso la importancia de estos elementos que estamos hablando en esta serie para tener una sana relación con Dios es conocer las Escrituras, es conocer la Biblia, conocer lo que dice, escuchar la palabra de Dios y no otro, para que no se vuelva idolatría, para que no se vuelva desobediencia, para que no se vuelva rebeldía, lo que usted quieran sumarle ahí. La tentación comienza en el corazón y los pensamientos. Pero Jesús nos enseñó cómo. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Qué importante es que aprendamos versículos de memoria para ayudarnos a enfrentar las tentaciones. Qué importante que es. Siempre tenemos la historia, ¿no?, de José, que sale huyendo, ¿no? Sale corriendo. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos el poder de Dios con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Lo que más teme Satanás es que usemos ese poder de Dios. No nuestro, de Dios. Poner a Dios en nuestro centro es poderoso. Poner las decisiones que quiera tomar en el centro de Dios, entregárselo a Él y que Él se haga cargo, es poderoso. Así que reconoce hoy la tentación que tenés, porque si no queda muy como, hoy, ¿qué tentación tenés? Vamos a lo práctico. ¿Qué tentación tenés hoy? Pensalo, no me lo digas, ¿no? Pensá, ¿qué tentación tenés hoy? Bueno, ahora trata de buscar en tu cabeza, si alguna vez estudiaste algún versículo bíblico, y si no, ya te animo que lo empieces a hacer desde hoy, no desde el lunes, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué dice la Biblia? Yo siempre algo que hablo con mi esposa esto, ¿no? Cuando hablamos de matrimonios, de relaciones. Y yo siempre digo que es mucho más fácil, en general, ¿no?, la decisión de separarse, las decisiones de enojarse, las decisiones de no enfrentar las situaciones. Me acuerdo de una prédica de Andrei que decía que a él le costaba mucho hablarlo, ¿no? Yo soy uno de esos. Cuando pasa algo en nuestra relación, porque tampoco somos perfectos, suelo alejarme, yo me quedo con mi tema, yo. ¿A quién estoy poniendo en el centro? A mí mismo, no a Dios. Y ahí empieza Satanás haciendo lo suyo, y ¿por qué no a veces cayendo en pecado? En el matrimonio es mucho más difícil enfrentar las situaciones. Mucho más difícil enfrentarlas. Y peor, enfrentarlas como lo haría Dios, como lo haría Jesús. Entonces me van siguiendo, ¿no? Qué tan importante es tener este concepto de pecado, pero no quedarnos como un concepto teológico volado allá, sino que qué importante es conocer lo que dice Dios sobre eso. Conocer lo que hace Dios frente a eso. Jesús, quien fue tentado, nos conoce, o sea, sabe lo que sentimos. La segunda es orar y buscar ayuda en Dios. También, parece
Muy sencillo, ¿no? Pero a veces es difícil en ese tiempo orar y buscar ayuda a Dios. Es más, Jesús creo que en Mateo 6:13 dice, no me dejes caer en tentación. Él ora. Él ora. No dice, no quiero tener la tentación. No me dejes caer en tentación. Ora, Jesús ora y dice esto. ¿Por qué nosotros no? Y por último, busca apoyo en el Espíritu Santo. Busca apoyo en el Espíritu Santo. ¿Y saben dónde es más? En la comunidad. En la comunidad. Y vuelvo. Seamos como Jesús, cada uno de nosotros. Siempre es mucho más fácil apuntar con el dedo. Es mucho más fácil acusar. Muchas veces es mucho más fácil juzgar. Busca apoyo en el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Algo que me encanta también, y ahí está en un libro que también lo nombró André muchas veces, y creo que muchos de ustedes lo habrán leído, que se llama Las cartas del diablo a su sobrino, de Lewis. Y él habla un poco sobre esto, ¿no? Hagamos que se aleje de sus amigos. Hagamos que se aleje de su comunidad de fe. Hagamos que se aleje de... Claro, ¿por qué? Porque nosotros no estamos hechos para quedarnos solos, para luchar solos, para caminar solos. No estamos hechos para eso. Y yo deseo que Local sea esa comunidad donde a mí me ayuda a mantener firme. Que a vos te ayuda a mantenerte firme. Con amor, con gracia. Rodéate de personas que te impulsen a volar alto. Yo conocí muchísimas acá en Local. Muchísimas. Que te ayuden a vivir en santidad, que te ayude a buscar la luz, que ser esa luz a otros, ser sensible a la dirección del Espíritu Santo en cada decisión que vos tomes, que nosotros tomemos. Así que acá llegamos en este camino. Conocimos qué pasó con Adán y Eva, cuál fue la raíz de todo, qué hizo Dios. Ojo, porque la gracia siempre queda en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también está la gracia. Dios le preguntó, ¿dónde estás? Quería encontrarlo. Quería que él diga, acá estoy. La gracia estaba. ¿Qué hizo Jesús frente al pecado? De otros, ¿no? Porque no pecó. ¿Qué hizo? No condenó. No condenó. Amó. Su gracia abundó. Pero también le dijo, ¿no? No peques más. Tal vez hoy te está diciendo Jesús esto. Tal vez Jesús te está preguntando, ¿dónde estás? Pero si tal vez no está en ninguno de estas dos paradas en el camino, tal vez esté luchando con la tentación. Tal vez esté luchando hoy con la tentación. Busca de Dios. Busca de Dios. Lee su palabra. Orá. Bienvenido a Local, si es la primera vez que llegás. De mi parte, te voy a abrazar siempre con amor y con gracia, porque no puedo ser otra cosa que lo que viví. Y tal vez yo siento lo que vos estás sintiendo hoy. Tal vez yo sentí, viví y te puedo entender. Te quiero abrazar. Local te quiere abrazar. Cada uno de los que formamos parte del equipo te queremos abrazar. No queremos juzgarte. Así que, como siempre y como es una hermosa costumbre de Local, queremos dar como los takeaways míos. Estos son míos, ¿no? Y son 3. Claramente, por este camino, las nombré. Y es cuando yo estoy en el centro, el pecado toma el control. No se trata solo de errores o faltas morales ni ética, sino de una ruptura con Dios. Pero ¿sabes qué? Tranqui, no todo está perdido. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos, a salvarnos, a ofrecernos su gracia.
cuando nuestras elecciones y decisiones aún nos alejen de Él. Tranqui, no todo está perdido. La segunda idea es que la gracia siempre tiene la última palabra. Jesús nos muestra que no está acá, no está hoy acá para condenarnos. No. Ahora, Él confronta tu pecado, Él sabe lo que está pasando en tu vida, Él sabe lo que está pasando en mi vida. Pero también con gracia. Así que no sabe. No todo está perdido. Con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos enfrentar esto. Tranquilo, no todo está perdido. Hay una comunidad que está dispuesta a amarte. Jesús está dispuesto a amarte a pesar de tu error, la vergüenza del pecado. Tranqui, no todo está perdido. Y por último, la tentación no es el fin del camino. Ser tentado no significa ser derrotado, claramente. Pero Jesús nos dio, creo que, varias herramientas para enfrentar la tentación. Su palabra, la oración y el apoyo del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Así que, ¿qué? Tranqui. No todo está perdido. No todo está perdido. Con su ayuda podemos superar cualquier tentación y vivir una sana relación con Dios. Dios quiere tener una sana relación con vos. Él quiere relacionarse con vos. Él quiere que tengas una espiritualidad sana, que vos puedas ver a Dios como Dios es y no como un pastor dice que es, como un familiar dice que es. Quiere que sepas cómo Dios es. A mí esto me cambió la vida. Conocer a Dios en profundidad me cambió la vida. Y claramente no llegué. Tranquilos, no llegué. Pero estoy en ese camino. Así que te invito a cerrar tus ojos un segundo. Y quiero que tengas 1 o 2 minutos de solo hablar vos con Él. No quiero que repitas ninguna oración. No quiero dirigirte hacia un lugar que no conozco. Solo vos sabés por dónde estás caminando. Solo vos sabés por lo que estás pasando. Vos y Dios. Así que tomate un segundito. Orá con Él. Hablale. Buscalo. Tomate un tiempito. En silencio. Esto te está diciendo Dios hoy. Esto te está diciendo hoy a tu corazón. El Espíritu te está hablando. No hay nada que yo pueda hacer. Te lo está diciendo Dios. Primera mano.